La sesión anterior, entonces, habíamos hablado de los modelos de circuito del transformador, ¿sí? Tanto el circuito del transformador exacto y el equivalente aproximado. Y que pues la filosofía aquí en adelante es que no vamos a estar trabajando con el circuito que incluye el transformador, sino con el circuito referido, ¿no? Pues el circuito referido, ¿sí? Más por la comodidad de los cálculos, y usted simplemente sabe que donde usted refiera, si usted va para alta, los componentes en alta quedan fijos y los que se refieren, por ejemplo, le va a tocar luego devolverse a algún resultado. Y lo mismo si usted va si quiere hacerlo referido en baja. Entonces, los siguientes conceptos que vamos a estudiar a continuación, ¿sí? Van más a la mano a los modelos de equivalente aproximado, ¿sí? De aquí en adelante vamos a hacer bastantes conclusiones y aproximaciones, todo desde el punto de vista del equivalente aproximado, ¿listo? Entonces vamos a redefinir la eficiencia, ¿sí? Vamos a redefinir la eficiencia. ¿Listo? Vamos a hablar de criterio de eficiencia. Entonces, si usted recuerda el modelo del transformador en su versión aproximada, en el cual usted sabe que pues la rama de magnetización queda aquí al lado de la alimentación, ¿cierto? Y que todas las dos ramas de los devanados, las pérdidas en los devanados, básicamente lo que hacen es que se agrupan, ¿sí? Lo que hacen es que agrupan las dos resistencias de los devanados, o las del cobre, ¿sí? En una sola zona, ¿sí? Todas las dos en un solo lado, ¿sí? Ese modelo acá, como vimos la clase anterior, pues es bastante válido los resultados que se entregan, ¿sí? Por ejemplo, en cálculos de eficiencia, tensiones, ¿sí? Lo que hicimos en la clase anterior, son resultados con errores permisibles, ¿no? O sea, no unos resultados demasiado exagerados, no errores encima, como quien dice, 20 o 10%, no dieron errores muy pequeños, menos del 1%. Digamos que este modelo es bastante empleado por lo práctico que es a la hora de trabajar de manera circuital, ¿no? Entonces, listo. De ese modelo aquí en esta zona, tenemos la carga, ¿sí? Tenemos aquí una carga. Se suele en este modelo colocar en esta zona, en serie como en el PC de la zona de la carga. Y acá estaría la alimentación, ¿cierto? Y por acá, pues tendríamos la alimentación, ¿cierto? Y a la larga, entonces, definíamos esto como la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, que incluye básicamente la resistencia de los devanados, los dos ubicados en una sola zona, y que recuerde que este modelo de acá que se presenta es una versión referida, ¿no? Esta es una versión referida y que hay que tener mucho cuidado con la resistencia equivalente. Recuerde que esa resistencia equivalente es juntar los devanados en alta y en baja en uno solo, ¿sí? Pero que esto de acá, este modelo de acá es referido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si se está refiriendo en alto, si se está refiriendo en bajo, ¿no? Aquí tendríamos la resistencia en el hierro, ¿sí? O en el núcleo, y la reactancia de magnetización, ¿cierto? La reactancia de magnetización. Entonces, recuerde que esta acá es el circuito equivalente, aproximado, referido, ¿no? Aquí, digamos, no estamos teniendo en cuenta dónde lo estamos refiriendo, ¿sí? Aquí no tenemos en cuenta dónde lo estamos refiriendo, ¿cierto? Puede ser en alto, puede ser en bajo, ¿sí? No nos interesa de manera... Ahorita no nos interesa como tal dónde se referido porque los resultados van a ser los mismos, sobre todo los que son resultados de potencia y otros conceptos que vamos a ver más adelante, ¿no? Usualmente acá, en muchos de los problemas que vamos a desarrollar y muchos de los, digamos, conceptos desarrollados, se suele decir que, por ejemplo, en el tema de la carga, está operando a tensión nominal. Llámese tensión nominal, ¿a quién? Puede ser a la de alta, la nominal, o, dependiendo del tipo de transformador, a la de baja, pero la nominal, ¿cierto? La nominal. Eso hay que depender si es reductor o elevador, ¿no? Recuerden que en el reductor la carga va en el lado de baja tensión y en el elevador la carga en el de alta tensión, lo que se acostumbra. Y pues el valor nominal, ¿no? El valor nominal del devanado, ¿sí? Ahora, recordemos el concepto de eficiencia, ¿sí? Recordemos el concepto de eficiencia. Eficiencia, ¿cómo está definida básicamente? Salida, potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. La potencia de salida, ¿quién la está entregando? ¿O de dónde viene? En la carga, ¿cierto? Esa parte se llama a la carga, ¿cierto?
Y la potencia de entrada, digamos, que está asociada pues a la alimentación, ¿no? A la fuente, ¿sí? Y digamos que esa potencia, usted la inyecta desde acá, ¿cierto? Usted la inyecta acá. Y es lo que al final acá va a consumir, la relación de cuánto se está inyectando y cuánto al final va a llegar hacia el transformador, ¿no? Lo ideal es que todos fueran la misma. Lo que usted transfiere es lo que se llega a la carga, ¿no? Pero ya sabemos que el modelo, ¿sí? Ya sabemos que estos modelos, pues al tener esa resistencia, pues hay pérdidas ahí, ¿no? Hay unas pérdidas. Y que el concepto de eficiencia como tal es con respecto a la potencia activa. No nos interesa hablar de la potencia reactiva ni potencia aparente, ¿no? Porque al final la potencia activa es la que se convierte en algún trabajo útil, ¿no? La reactiva como tal no. ¿Sí? Aquí también hablamos del punto de vista de la potencia de salida. ¿Cómo la vamos a definir ahora? ¿Cómo definiríamos la potencia? Vamos a redefinir un momentico la potencia de salida. Entonces se sabe que inicialmente la potencia en la carga, ¿quién sería? ¿Sí? Vamos a definir primero este señor. Entonces se sabe que usted habla de una potencia en la carga, ¿cierto? Una es en la carga, una potencia aparente, ¿sí? Y que esa potencia aparente, ¿quién es realmente? Esa potencia en la carga nosotros usualmente la definimos en función del valor nominal del transformador, ¿sí? De las condiciones de placa del transformador, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Dejar esto en función de las condiciones de operación del transformador, ¿no? A partir de, básicamente, la fuente, la cual pues se va a entregar una potencia especificada a una carga, ¿sí? Y usted no puede pasar esas condiciones nominales, de ello pues usted puede tener averías o daños en la máquina, ¿sí? Entonces lo definíamos como un concepto que se llama la cargabilidad, ¿cierto? Cargabilidad con respecto a ¿quién? A la potencia nominal. ¿Pero esa nominal de quién es? Esa potencia nominal es la que le pertenece al tráfico. ¿Listo? Entonces nosotros hablamos que la carga puede hablar, no habla en función de la potencia del transformador, ¿no? 3/4, el 70%, el 60%, un medio, plena carga. Plena carga hace referencia a todas las cargas del transformador, ¿sí? Pero, cargabilidad por S nominal, pero la S ¿quién es? Del punto de vista de tensión y corriente. Simplemente usted dice que es ¿quién? B por I. ¿Sí o no? B por I, ¿sí? La tensión en la carga por la corriente en la carga, ¿sí? La tensión en la carga por la corriente en la carga, ¿cierto? Es lo que a usted le interesa, ¿sí? Es lo que a usted le interesa. Si usted quiere volver esto, potencia activa, ¿qué nos faltaría agregar ahí? Si usted al final quiere ahora sí hablar de la potencia de salida, que es la misma de la carga, ¿usted a quién agregaría ahí? ¿Qué faltaría aquí para que esto se nos vuelva potencia activa, esa expresión de acá? El factor de potencia, ¿cierto? Entonces, al final, usted dice que S nominal, ¿cierto? Por el factor de potencia, ¿sí? Por el factor de potencia, eso aquí estamos hablando de potencia de salida. ¿Listo? Potencia de salida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces vamos a ir acomodando la cosa de la siguiente manera. Entonces miren que usted dice que la eficiencia es la potencia de salida y la potencia de entrada. ¿Quién es realmente? Usted sabe que una parte de la entrada va a la salida, ¿cierto? ¿Y el resto dónde se va? A las pérdidas, ¿sí? A las pérdidas, ¿cierto? ¿Y cuáles pérdidas van a haber? Hay dos tipos de pérdidas. Uno, las pérdidas magnéticas, que para cualquier condición de carga, como el flujo que viaja por el material siempre va a ser el mismo para cualquier condición de carga, ¿sí? Las condiciones magnéticas esas pérdidas magnéticas, si ustedes recuerdan, pues dependen de una frecuencia y la densidad máxima de campo, ¿sí? Entonces digamos que la frecuencia aquí no nos interesa variarla, ¿no? No nos va a interesar variarla, y las condiciones del transformador no van a cambiar, no va a cambiar su núcleo, no va a cambiar sus dimensiones, entonces usted siempre va a tener siempre el mismo flujo en todas las condiciones de carga. Entonces esas las podemos llamar unas pérdidas constantes, ¿listo? O pérdidas fijas. Entonces para nosotros las pérdidas magnéticas para cualquier condición de carga se van a mantener fijas, ¿listo?
Ahora, hay otro grupo de pérdidas que esas no, en este modelo se nota que no van a ser fijas, ¿cierto? ¿Y quiénes van a ser esas pérdidas? Vamos a llamar a las pérdidas en el cobre o las pérdidas en el devanado, ¿sí? Las pérdidas en el cobre o las pérdidas en el devanado. Que la representan, ¿quién la representa? Y voy a escribir la ecuación en función de lo que lo representa. Este señor de acá. ¿Listo? Es la resistencia del devanado. Entonces sería la R equivalente por la corriente al cuadrado, ¿cierto? Por la corriente al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, vamos a definir eso un poquitico mejor, ¿sí? Resulta que usted dice que la S es igual a B por I, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, usted también puede decir que lo siguiente, ¿no? La S nominal va a ser igual a ¿quién? Tensión nominal y corriente nominal. ¿Sí? Vamos, no necesariamente yo tengo que tener la S nominal con tensión nominal y corriente nominal. ¿Listo? Bueno, un poquito más grande eso. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. ¿Sí? Porque usted puede tener una tensión más pequeña, pero la corriente va a ser más grande y usted va a tener esa S nominal. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá, que como la... Vamos a trabajar con tensión nominal en la carga, pues aseguramos esto, ¿no? Aseguramos esto, ¿sí? Automáticamente aseguramos que la corriente sea la nominal. No obstante, no quiere decir que tiene que usted tener tensión nominal y corriente nominal para tener la potencia nominal de carga. En otras condiciones se la tiene. La puede tener. Puede que la tensión sea más pequeñita y la corriente, pues, lo aumenta para tener esa condición. Pero si usted está asegurando que está trabajando a carga nominal y a tensión nominal, pues la corriente que usted va a sacar es la nominal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esto o aquí no lo tiene claro? Usted recuerda la especificación del transformador, ¿sí? Usted tiene aquí la máquina, ¿cierto? Y, bueno, suponiendo que queda más o menos decente. Usted tiene las tensiones nominales en alta y la tensión nominal en baja y la S nominal, pues, ¿qué relación le da S nominal sobre B nominal? ¿Qué relación le va? Usted va a tener la corriente en alta nominal y esto en baja nominal, ¿no? Valores nominales. Nominal, pues, hace referencia pues, a lo que fue construido, ¿no? Para lo que fue construido. La máquina está 220, 240. Perdón, esto, 240, 440 o 400, ejemplo. Para eso fue construida la máquina, para trabajar a esos niveles de tensión y una potencia especificada, condiciones nominales. ¿Listo? Lo máximo. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, la siguiente relación, ¿sí? Es tratar, la siguiente relación puedo superar yo esto, ¿no? Siempre y cuando garanticemos la tensión nominal, ¿sí? Siempre y cuando garanticemos la tensión nominal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted puede decir, por ejemplo, que las pérdidas en el cobre nominales van a ser igual a ¿quién? Pues a la R por la corriente nominal al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si la corriente no es nominal? Pues usted tiene las pérdidas en el cobre a otra condición, ¿cierto? Usted tiene las pérdidas en el cobre a una condición X, llámela ahí. Está operando una condición X, no es la nominal. ¿Y eso va a ser igual a quién? Pues a la R equivalente por una X nominal. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Estamos de acuerdo con eso. Si usted tiene corriente nominal, pérdida en el cobre nominal. Si tiene una corriente en otra condición cualquiera, no es pérdida del cobre cualquiera. Pero la resistencia es la misma, ¿no? La resistencia es un valor fijo, ¿sí? Entonces usted estas dos ecuaciones las puede relacionar, ¿cierto? Y decir lo siguiente. Que las pérdidas en el cobre X van a ser igual a las pérdidas en el cobre nominales multiplicados por ¿quién? Por IX sobre I nominal al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Simplemente usted divide esta ecuación entre esas, lo puede hacer porque tiene el mismo término. No lo puede hacer si no tienen términos iguales. Al dividir las dos ecuaciones quiere decir que estoy buscando una semejanza entre las dos y se puede porque pues tienen la misma R, se me eliminan las R y simplemente esto me da esto. Pero, ¿eso acá qué es?
¿Esto acá quién sería? Pues miren, usted tiene la corriente X que va a ser igual, mire, espero acá, a la S nominal, ¿cierto? Sobre la tensión nominal. Y usted tiene la corriente nominal que va a ser, pues, perdón, perdón, más bien aquí, a la S nominal, a una tensión nominal. Resulta, resulta que siempre vamos a mantener fija la tensión de la carga nominal. Me interesa siempre mantener la tensión de la carga nominal. No obstante, la tensión de operación puede ser diferente, ¿no? ¿Sí o no? La tensión de operación es diferente. O sea, lo que estamos asegurando es que aquí siempre hay la misma tensión, pero puede que puede que en un momento u otro la carga pida la potencia nominal del transformador, puede que consuma la mitad, puede que consuma 3/4, pero siempre se va a mantener esa tensión, ¿cierto? Entonces, al mantener esa tensión, mire que la relación, usted puede decir lo siguiente, ¿no? Que Ix es a I nominal como a Sx como a S nominal. ¿Sí o no? ¿Hay que me elimina quién? B nominal. Se me elimina, ¿sí o no? Porque siempre estoy asegurando la tensión nominal. Y una S de operación cualquiera dividida entre el nominal, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué quiere decir la potencia en cualquier condición sobre la nominal? La cargabilidad. Eso es cargabilidad otra vez. Sx es la potencia en cualquier condición de operación. Entonces se viene y dice que entonces las pérdidas en el cobre, X en cualquier condición, ¿quiénes son? Es la cargabilidad al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominales. Y esas pérdidas en el cobre es la que estamos metiendo acá en las pérdidas, ¿no? Las pérdidas es el grupo de señor y el señor. Realmente estas pérdidas en el cobre, ¿quiénes son? Las pérdidas en el cobre X. En cualquier condición, ¿no? Porque no necesariamente siempre vamos a traer condición nominal. ¿Sí? No necesariamente. Entonces usted viene y reescribe esta ecuación de acá de la siguiente manera. Usted viene y dice que la eficiencia, pues, ¿quién es? La S nominal por el factor de potencia por la cargabilidad, S nominal por el factor de potencia por la cargabilidad, más las pérdidas magnéticas, que esas siempre van a ser fijas, más la cargabilidad del cobrado por las pérdidas en el cobre nominales. ¿Listo? Resulta, como ustedes se pueden dar cuenta en esta ecuación, lo siguiente. La S nominal es un parámetro fijo de la máquina. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El factor de potencia, digamos, por ahora no lo vamos a mencionar como algo variable, ¿sí? Porque el factor de potencia puede que cambie, ¿sí? Pero digamos que estamos trabajando una carga especificada, ¿sí? Entonces, por ahora, no vamos a meternos con el factor de potencia, ¿sí? Las pérdidas magnéticas son fijas. Y el valor nominal, que es un máximo, es un valor fijo. Entonces, miren que la eficiencia está quedando en función de quién realmente. De la cargabilidad, ¿cierto? Está quedando en función de la cargabilidad. Entonces, no obstante, vamos a tener en cuenta qué sucede a medida que cambia el factor de potencia también, ¿no? Y se van a dar cuenta de lo siguiente. Ustedes se hacen un grafiquito aquí bien bonito. Bueno, que me va a quedar bonito. Vamos a hacer dos gráficos para cada otro concepto una vez. Y usted se da cuenta que quiere definir la eficiencia. La vamos a definir en función de quién? La cargabilidad. Y aquí voy a colocar las pérdidas de potencia. ¿Listo? Aquí voy a colocar las pérdidas de potencia. ¿Listo? Entonces resulta que la eficiencia, usualmente usted va a encontrar unas curvas de eficiencia. Bueno, voy a colocar aquí las curvas de un solo tipo de curva y aquí al lado voy a colocar los diferentes tipos de curvas. Ya me explico. Entonces acá voy a volver a hacer otro gráfico. Eficiencia y cargabilidad. Voy a dejar aquí solamente una única curva de eficiencia. Y usted va a encontrar que la curva de eficiencia se comporta de esta manera. Bueno, aquí es un zoom, ¿no? O sea, realmente usted ve eso como bien aplanadito así. Y una pequeña cuenta, ¿no? Pero aquí estoy haciendo como una especie de exageración, ¿listo? ¿Listo? Usted ve las curvas reales en los datasheets, eso es más aplanadito y baja, ¿sí? Digamos que aquí estoy tratando de hacer un zoom para demostrar una cosa ahorita. Entonces resulta, y miren que a medida que aquí, este punto, ¿quién es? Ese punto resulta ser 1. ¿Qué quiere decir 1? Plena carga, ¿sí o no? Máxima cargabilidad. Bueno,
cargabilidad, digamos que la nomina el 100%, ¿no? Porque usted puede seguir teniendo más cargabilidad, pero eso va a empezar a decrecer por el tipo de función. Y acá, ¿qué está viendo usted? Aquí usted está viendo otra condición diferente, ¿sí? Voy a llamarla aquí un Cx, ¿sí? Pero ese Cx, ¿qué me está diciendo? Es cuando yo tengo la eficiencia máxima. Mire que la eficiencia máxima no ocurre a plena carga, a la cargabilidad máxima, ocurre en otra condición diferente, a una cargabilidad X. Sea X, sea Cx, la cargabilidad para usted obtener la eficiencia máxima, ¿listo? ¿Listo? Aquí al lado voy a colocar los diferentes tipos de curvas. Usted puede tener esta curva, otra curva como esta, y otra curva como esta. Y ustedes dirán, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia radica en el tipo de factor de potencia. Usted puede tener aquí un factor de potencia igual a 1. Se puede tener un factor de potencia mucho menor acá, no sé, 0,8 por ejemplo. Y un factor de potencia más bajito, 0,5. ¿Sí? Ustedes miren que la curva, la eficiencia va disminuyendo mucho a medida que ¿qué? Que la carga, sí, de que el factor de potencia sea muy bajito, y tiene sentido, ¿no? Porque pues usted está conectado a una carga que tiene más potencia reactiva que activa, ¿no? Usted mire que pues al final todo lo que se está aprovechando, la eficiencia es un concepto con potencia activa, ¿no? La eficiencia es un concepto de potencia activa, entonces un factor de potencia muy bajo se está diciendo que tiene conectado al transformador es pura activa, ¿sí? Pura reactiva, ¿no? Mucha reactiva. Entonces lo que se está aprovechando es muy poco, ¿sí? Pero mire que esta curva discrimina el tipo de factor de potencia. Aquí yo nunca dije si era en atraso o en adelanto. Usted va a tener la misma curva tanto para el atraso como para el adelanto, ¿sí? Él discrimina el factor de potencia, ¿sí? La eficiencia discrimina el tipo de factor de potencia. ¿Y cómo lo podemos darnos cuenta? Recuerden que cuando hablamos, el factor de potencia, ¿quién es? Coseno de teta. Y teta es el ángulo de la impedancia y va entre menos 90 y 90. Resulta y pasa que en ese pedacito, ¿sí? Recuerden que el factor de potencia es el coseno de teta y que es teta, ese teta va entre menos 90 y 90, ¿cierto? Teta va entre menos 90 y 90, que es el ángulo de la impedancia, ¿cierto? Y en ese momento, si usted aquí coloca aquí 90 grados, aquí coloca 90 grados, menos 90 grados, y ese es el coseno de teta, ¿usted qué se está dando cuenta? Que siempre el coseno de teta es un valor positivo. Siempre el coseno de teta es un valor positivo. Entonces, coseno de menos 90, coseno de menos 35 es el mismo coseno de 35. Entonces, él siempre le va a dar un valor positivo. Entonces, por eso esta curva no le importa si es factor de potencia en adelante o en atrás. Usted no él la da igual, ¿sí? Por esa misma razón, ¿no? Porque es que miren que en este, como coseno es par, mismo que está acá, nada mismo que está por entre el menos 90. Bueno, en todo el dominio, pero entre menos 90 y 90 es nuestro límite, porque después de 90 quiere decir resistencias negativas, eso es un problema de ese estilo. Entonces miren que el valor de acá siempre es el mismo que está acá, y siempre es un valor positivo, diferente al seno, ¿no? El seno sí le da el mismo valor, pero negativo, porque el seno es impar. Entonces, por eso miren que usted el factor de potencia, ni siquiera le tiene en cuenta. No le importa si es en atrás o en adelante, la misma curva usted la va a obtener. ¿Cierto? Pero sí es claro que a medida que usted vaya disminuyendo el factor de potencia, la eficiencia va decreciendo más, ¿cierto? Aquí voy a graficar los dos tipos de pérdidas en función de la cargabilidad. Si yo voy a graficar las pérdidas magnéticas, ¿cómo las voy a graficar? ¿Cómo sería esa función? Una recta, ¿no? En función de las pérdidas magnéticas no le importa la cargabilidad. Entonces se dice que las pérdidas magnéticas son valor constante. ¿Sí? Entonces, en vez de pérdidas magnéticas, ¿quiénes van a variar? ¿Quiénes sí variarían? Las pérdidas en el cobre. Y miren cómo varían las pérdidas en el cobre. ¿Dónde están las pérdidas en el cobre? Miren. Van a depender de la carga. Un valor por C cuadrado, o sea, es una función cuadrática. ¿Sí? Entonces, para hacer un poquito mejor la gráfica, voy a hacer esto un momentico. Voy a pasar estos puntos acá. En el cual aquí tenemos N y Cx, y usted va a ver que esas pérdidas van a empezar a hacer esto. ¿Listo? Y esas serían las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Donde este punto, ¿qué representa? Las pérdidas en el cobre nominales. ¿Sí? Las pérdidas en el cobre nominales. Y acá, ¿usted qué tiene? Las pérdidas en el cobre
a un valor X. Pero a una cargabilidad X, perdón, la pérdida en el cobre, a una, como sea en función de la cargabilidad, lo va a colocar hacia X, ¿sí? Es decir, las pérdidas en el cobre a esa cargabilidad que usted obtiene, la eficiencia máxima, ¿sí? La eficiencia máxima. Entonces nos queda como por averiguar. En esta, digamos, las partes máximas siempre están en el mismo punto. Probablemente. Sí. Ahora, tocaría mostrar para cada curva, ¿no? Porque es que lo que pasa es que cada curva es diferente, ¿no? Cada curva es diferente, ¿no? Aquí eso es un esbozo. Y mire que esa situación fue una curva especificada. Sí, fue una curva especificada. Claro, usted siempre va a tener pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? Esto es todo de la misma carga, ¿no? Usted sí, usted toda la razón, en el mismo punto, todas están ahí. Aunque, sí, porque es la misma condición para una curva dada, ¿no? Pero todas las demás curvas, pues, ¿qué es lo que está cambiando? El factor de potencia. Pero al final, el factor de potencia, aquí ni siquiera estamos hablando de un factor de potencia, ¿sí? Entonces, tocaría revisar qué sucede acá. ¿Qué sucede ahí? O sea, eso se puede mostrar. Lo que nos dicen es que, y se puede mostrar, es que cuando las pérdidas en el cobre y las pérdidas magnéticas son iguales, usted va a tener una condición de máxima eficiencia, ¿sí? Eso se puede mostrar fácilmente, ¿sí? Eso, digamos que ponernos a mostrar eso ya es matemática, usted simplemente lo puede ver de una manera rápida, ¿sí? Pues bueno, demostrémoslo rápidamente, no hay problema en eso. Entonces, por ejemplo, la potencia de la carga, ¿quién es? ¿Quién es la potencia en la carga? La tensión por la corriente, ¿cierto? O el factor de potencia, ¿sí? ¿Ustedes quién es la corriente de la carga? ¿Quién es la corriente de la carga? Pues la potencia de la carga, que vamos a llamarla, bueno, potencia en la carga, para no cambiar de nombre, por B, ¿qué más me hace falta? Por el factor de potencia, ¿cierto? O el factor de potencia. Esos valores los vamos a mantener constantes, ¿sí? No estamos cambiando el valor, ¿sí? Las pérdidas en el cobre, ¿quién sería? La misma corriente, ¿cierto? La misma corriente, porque en el devanado y en la carga pasa la misma corriente, como vimos en el dibujo del circuito equivalente aproximado, ¿sí? A la carga y al devanado le pasa la misma corriente, por la resistencia equivalente al cuadrado, ¿cierto? Entonces usted puede decir que la corriente del cuadrado por la resistencia equivalente, ¿cierto? Pero esa corriente, ¿quién es ahora? Pues la potencia de la carga, ¿cierto? Sobre la tensión por el factor de potencia, ¿cierto? Y esto le va a quedar por la R equivalente y esto al cuadrado, ¿cierto? Claro, para todos estos, ¿cierto? Simplemente, ¿qué se hizo? Ese señor que está acá, lo metimos acá, ese señor que está acá, lo metimos acá, ¿sí? Ustedes miren que la resistencia es un valor que no va a cambiar, nosotros vamos a trabajar siempre en condición de tensión nominal y el factor de potencia no lo estamos tocando, ¿sí? Entonces quiere decir que esto es una constante. Lo único que sí puede variar es la potencia de la carga, ¿no? La potencia de la carga, ¿por qué va a variar? Porque va a depender de las condiciones de carga. Si usted le está pagando la corriente nominal, no le está pagando la corriente nominal de una cargabilidad, ¿sí? Entonces digamos que eso al final se dice que es una K, o la potencia de la carga, al cuadrado, ¿estamos de acuerdo, cierto? Entonces, si usted viene y reescribe la eficiencia, ¿quién le va a quedar? Pues arriba la potencia de la carga, abajo tiene aquí la potencia de la carga, más las pérdidas magnéticas, más una constante K, más la potencia de la carga, al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer un problema de optimización. Entonces me interesa buscar este punto, ese valor crítico. ¿Y cómo se haría? Pues la derivada de n en función de quién, pues en este caso sería la carga, ¿sí? Porque las pérdidas magnéticas son fijas, ¿cierto? Y ese valor crítico se obtiene si esa derivada la igualamos a cero, ¿no? Entonces, digamos que el denominador no me interesa. Me interesa arriba porque la derivada de quién, del producto, ¿no? Perdón, de la división. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la derivada de ese señor con respecto a la carga, a la potencia de la carga? ¿Ustedes me ayudan? La derivada de arriba por el de abajo, ¿cierto? O sea, sería 1 por todo esto mismo que está abajo, ¿sí o no? Entonces, la potencia de la carga más las pérdidas magnéticas
más K por la potencia de la carga al cuadrado menos el de arriba por el de abajo, ¿no? Es decir, la potencia de la carga que multiplica, ahora sí, a la potencia de la carga, ¿cierto? Más las pérdidas magnéticas. Perdón. Es por el de abajo, ¿cierto? Entonces sería 1 más 2K, ¿cierto? La potencia de la carga, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y todo ese denominador que no lo voy a escribir va al cuadrado. ¿Y por qué no me interesa el denominador? Como eso lo voy a igualar a 0, pues echado el denominador. Entonces usted se da cuenta, aquí, esto, quería realmente esta operación igualada a 0, son operaciones que se dan cuenta que la potencia de la carga, perdón, las pérdidas magnéticas, miren, con este, hasta luego, ¿sí? Va a quedar este término, se va a quedar las pérdidas magnéticas, menos K, la potencia de la carga, igual a 0. Entonces, ¿qué hagamos de demostrar esto? Que las pérdidas magnéticas va a ser igual a una K por la potencia de la carga al cuadrado, ¿cierto? Pero, este señor de aquí, ¿quién es? Pérdida en el cobre, ¿sí o no? Las pérdidas en el cobre, a un valor X realmente, a una condición X. Entonces, miren que aquí lo que estamos demostrando es que, efectivamente, cuando las pérdidas magnéticas, las pérdidas en el cobre se hacen iguales, usted obtiene la condición de eficiencia máxima. Digamos que como sabemos la función, ya sabemos que ese es un máximo, ¿no? Ya sabemos que ese es el valor crítico. ¿Usted qué es lo que hace? ¿Usted cómo se asegura que ese es un punto crítico? Que ese es un máximo. Usted saca la segunda derivada y si le da negativo es un máximo, si le da positivo es un mínimo, pero sabiendo esta concavidad ya sabemos que no va a dar un menor que 0. Entonces ese es el valor crítico. Ese es el valor que usted necesita obtener para que ¿qué? Para que eso se le cumpla, ¿sí? Para que eso se le cumpla. Entonces mire esto. Las pérdidas en el cobre X, ¿cierto? ¿Quién es realmente? Pues la cargabilidad al cuadrado, ¿cierto? Bueno, no llamemos a X, sino a la cargabilidad X, ¿sí? A la cargabilidad X realmente, ¿cierto? ¿Por qué la cargabilidad X? Bueno, van a ser igual las pérdidas en el cobre nominales, y ese sería el CX realmente, esa sería la cargabilidad a la cual usted va a tener las pérdidas en la eficiencia máxima, y eso es igual a las pérdidas magnéticas. Entonces, usted aquí demuestra que la cargabilidad que usted necesita en el transformador para obtener la eficiencia máxima aquí en X, pues la relación de las pérdidas magnéticas entre las pérdidas en el cobre nominales. ¿Listo? Ahí me equivoqué muy bien. Aquí, claro, sí, estaba cuadrado, sí, perdón. Despejé, pero faltaba algo muy importante, ¿no? La raíz, tienen toda la razón, compañeros. Me equivoqué aquí porque sí, se me pasó el cuadrado, ¿no? Despeja y le saca la raíz, ¿sí? Listo, muy bien. Definir lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir aquí la ley. Se puede entonces, a partir de eso, se da cuenta que pues la potencia aparente, ¿sí? En condición CX, ¿qué quiere decir condición CX? A la eficiencia, a la cargabilidad que provoca la eficiencia máxima, ¿quién va a ser? Pues la S nominal por el CX. ¿Listo? Esa sería la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente del transformador. Esa sería la potencia aparente del transformador en condiciones de ¿qué? De eficiencia máxima. ¿Listo? Bueno, nos dice, tenemos un transformador de 24 kVA con relación de tensiones 1200 220 volts, ¿cierto? Y nos dice que tiene una eficiencia máxima u opera de eficiencia máxima y ese pues, tiene una eficiencia máxima de 0.92 y eso ocurre cuando a una cargabilidad de 0.5 y un factor de potencia 1, ¿sí? Entonces bajo esas condiciones calcúlese que las pérdidas magnéticas y las pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? Pérdidas en el cobre nominales. Entonces de aquí ya sabemos que este tipo de relaciones y todo eso lo acabamos de ver desde el punto de vista del circuito equivalente exacto. Perdón, al aproximado, ¿sí? Entonces, pero ya en ese momento, pues usted está hablando en función de pérdidas, usted ya sabe dónde están ubicadas en el transformador, entonces los dibujos del transformador no se suelen utilizar acá.
Usted simplemente va al grano y se reconoce pues, la siguiente relación, ¿no? Que es la que acabamos de decir, que es que la eficiencia va a ser igual a ¿quién? La ecuación general que acabamos de ver que nos dice que es la eficiencia. La potencia nominal, ¿cierto? Del transformador por la cargabilidad, ¿cierto? ¿Cierto? Por el factor de potencia, divídalo entre la S nominal por cargabilidad por el factor de potencia, más las pérdidas magnéticas, más las pérdidas en el cobre nominales por la cargabilidad del cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto, cierto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Esa es la manera general de hablar de la eficiencia. ¿Sí? Esa es la forma general, ¿no? ¿Cierto? No obstante, aquí pasa algo interesante, ¿no? Y es que nos están entregando una condición de operación. Nos dicen que la eficiencia tiene un valor, ¿cierto? ¿De qué valor? De 0,92 y ese 0,92 va a ser igual a ¿quién? ¿Cierto? Y ese 0,92 va a ser igual a ¿quién? A 24, realmente 24 por 10 a la 3, ¿cierto? Por el valor de la cargabilidad, que nos dijeron que esa eficiencia ocurre, esa cargabilidad que es de 0,5, ¿cierto? Por el factor de potencia, que están dándonos que es 1, abajo se coloca pues 24 por 10 a la 3 por 0,5 por 1, y aquí donde viene lo interesante, las pérdidas magnéticas, ¿cierto? Más a una cargabilidad que vamos a llamarla Cx al cuadrado por unas pérdidas de cobre nominales, ¿cierto? Recuerde que la eficiencia es una función, en este caso, de la cargabilidad. ¿Sí? Es una función de la cargabilidad, en este caso, ¿sí? Nosotros no conocemos las pérdidas de cobre nominales, no las están dando, ¿cierto? Ni tampoco tenemos las pérdidas magnéticas. No obstante, yo sé que aquí son, no, primero pérdidas magnéticas nominales, eso se lo entienden, ¿no? Voy a colocar este índice suene. Y si usted recuerda la grafiquita que acabamos de estudiar, ¿sí? Si usted recuerda esa grafiquita, usted tiene que las pérdidas magnéticas siempre son un valor constante, y esas son las nominales, ¿cierto? Las pérdidas magnéticas nominales. Y en este punto, donde se intersectan, este punto, ¿quién es para las pérdidas de cobre? Sería el Cx al cuadrado, ¿cierto? Por las pérdidas de cobre nominales. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Usted conoce ese parámetro, pero no conoce ese señor, ¿sí? Pero sabe que estos dos señores son iguales, ¿sí? Usted sabe que, pues, pérdidas nominales, pérdidas magnéticas nominales, pues son igual a ¿qué? Al Cx al cuadrado por las pérdidas de cobre nominales, ¿cierto? Como usted no conoce las pérdidas en el cobre nominales, pero conoce ese término, pues hagamos lo siguiente, no nos compliquemos la vida. Este término de acá, pues podemos calcularlo en los dos, ¿sí? Yo sé que este término es el mismo que está acá, este es el mismo que está acá, ¿sí? Entonces aquí usted puede decir una decisión muy sencilla y decir que, bueno, ese es el mismo término de acá, se reemplaza eso por 2 veces las pérdidas magnéticas nominales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Como ese término es el mismo que está acá, y usted puede igualar esto con esto, esto con esto, pero aquí lo más sencillo es decir, listo. De una vez obtenemos la parte A, ¿sí? Si usted hace esta igualación así, le igualé, yo puedo haber tomado cualquiera de las dos divisiones, ¿sí? Pero yo hago esta, que esto es el mismo término acá, porque una vez obtengo ese problema que está acá, que se hacen igual a las pérdidas magnéticas. Entonces simplemente, esto que está aquí encerrado, lo voy a encerrar, simplemente lo voy a reemplazar por 2 veces las pérdidas magnéticas. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Despejar. Aquí simplemente es despeje de calculadora. Entonces, háganme el favor y me dicen cuánto le dan las pérdidas magnéticas. Simplemente se reemplaza estas dos por un solo término, y aquí antes de despejar en su calculadora, ¿cuánto le da eso? Simplemente, pues, es despejar aquí la ecuación, como usted lo quiera despejar. Le recomiendo que utilice la calculadora, se le bota eso automático, ¿no? Y no olvide colocar el 2 veces, ¿no? No voy a colocar aquí solamente pérdida magnética, ¿no? Aquí son 2 veces. Como usted ya tiene las pérdidas magnéticas y sabe que esto es igual a esto, y conoce esta condición, ¿sí? Conoce esta condición, usted viene y dice lo siguiente: ¿esto aquí quién es? Pues el 521.73, ¿cierto? ¿El señor de aquí quién es? La cargabilidad a eficiencia máxima, que nos dieron que es de 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Y pues eso va multiplicado por ¿quién?
Pues por las pérdidas en el cobre nominales, entonces ¿cuánto serían las pérdidas en el cobre nominales? ¿Cuánto sería ese valor de ahí? Simplemente hacer esa operación y entregan ese valor. Y usted simplemente hace la operación y ya con eso usted resuelve el problema. ¿Listo? Resulta que pues el concepto de regulación, ¿sí? Y va a tener más sentido cuando usted lo ve acá en este modelo. Eso a qué hace referencia, ¿no? Así que hace referencia, ¿sí? Entonces, miremoslo de una manera generalizada para cualquier tipo de sistema eléctrico, ¿sí? En el cual, en un sistema eléctrico, clásicamente, ¿usted qué ve? Usted ve una parte, ¿sí? En el cual tiene su fuente. Esa fuente la va a conectar a una carga, a otro extremo, no necesariamente a otra carga. Pues usted puede incluso tener acá un punto en un sistema de transmisión y otro punto en un sistema de transmisión, pero la cuestión es que, pues, aquí lo grafico de manera, pues, fuente y carga por el tema del flujo de potencia. Usted habla de un flujo de potencia en una dirección. En un momento alguien está entregando y alguien se la está llevando, ¿sí? Que también va en función, pues, a la misma dirección de la corriente, ¿no? Entonces, digamos que usted lo puede ver así, ¿no? Un punto de generación y un punto de carga. Aquí puede tener un extremo de aquí otro más conductores, ¿sí? Más conductores y aquí más conductores, pero en un punto, si ustedes separan en específico en dos puntos en un circuito, pues se ve eso, ¿no? Algo que está transmitiendo potencia y que se la está llevando, ¿no? Entonces el concepto de regulación de tensión viene, pues, usted tiene aquí un emisor, una tensión de un emisor y aquí una tensión de un receptor, ¿sí? Pero eso es fasorial, ¿no? Eso es fasorial. Y acá, pues, lo que usted va a conectar de ese punto a ese punto lo va a conectar por medio de un cable, ¿sí? Por medio de un cable, y ese cable, pues, va a tener una impedancia especificada, ¿no? Puede tener una impedancia, ¿sí? Una impedancia de línea, una impedancia de conductor. Entonces aquí va a haber una tensión acá, ¿sí? Una caída de tensión, o más bien una tensión, voy a llamarla versus X. ¿Y por qué se va a llamar una caída de tensión eso? Porque la idea es que, pues, que la tensión que de este punto a ese punto, pues no se caiga tanto, ¿no? No se caiga tanto, porque imagínense que para usted asegurarle aquí, imagínense un circuito de corriente continua, ¿sí? Algo muy sencillo. Aquí tiene esa resistencia y esa resistencia. Y usted imagínense que las dos resistencias, en un caso muy grave, muy exagerado, son iguales, R y R, ¿sí? Aquí estoy hablando de un caso muy exagerado. Si usted tiene aquí VR, aquí ¿cuánto sería la tensión de aquí en este punto, de la fuente? ¿Cuánto sería la tensión acá? Si ese es VR y los dos resistencias son iguales. Los VR, ¿cierto? Entonces miren que usted necesita el doble de tensión en la fuente para que usted en ese punto que le interesa, el consumo, pues tenga la tensión de operación. Entonces miren que lo que le dice usted a la regulación es tratar de cuantificar la caída de tensión, o sea, cuánto se cae acá. Del punto de vista de corriente continua, usted se da cuenta que el 50% de la tensión se cae, ¿sí? Se cae. Pero la cuestión es que usted, aquí en el transformador, y en estos casos, usted lo puede cuantificar del punto de vista del emisor hacia el receptor o del receptor hacia el emisor, ¿sí? Es decir, si usted tiene una fuente de alimentación, con respecto a esa fuente de alimentación, ¿cuánto se le va a dar a la carga? ¿Sí? O si usted le quiere asegurar la tensión de la carga, ¿cuánto necesita en la alimentación? Entonces digamos que, ¿por qué lo digo así? Porque entonces a la larga, la regulación de tensión usted lo puede ver como la tensión de la fuente o del emisor, menos el del receptor, sobre el del emisor, y aquí usted está sacando un valor porcentual de ¿quién? Con respecto al emisor. ¿Cuánto con respecto al emisor se está cayendo hacia el receptor? O si usted lo define diferente, ¿cómo lo hace usted? Pues emisor menos receptor con respecto al receptor. Es decir, si usted quiere asegurar una tensión acá, ¿cuánto con respecto a esa tensión va a necesitar aquí en la entrada? ¿Sí? Entonces, dos puntos de vista, ¿no? Estos dos puntos de vista son válidos. Son válidos. Porque usted, por ejemplo, si usted tiene con respecto a su valor de la fuente, si usted entrega si la fuente tiene una fuente aquí constante de 100 volts, ¿cuánto de esa fuente, con respecto al valor de la fuente, está llegando al otro lado? ¿Sí? Entonces aquí un valor porcentual. O si usted está pendiente de la carga, ¿cuánto con respecto a la carga? Usted asegurando que la tensión de la carga sea la que ella necesita, su valor nominal, pues con respecto al emisor, ¿no? Entonces digamos que el concepto que nosotros vamos a trabajar más es con respecto a este. ¿Sí? Con respecto a este, ¿sí? Porque nos interesa más hacia la carga, asegurarle su tensión nominal. En algunos textos, inclusive, hacen muchas aproximaciones con esto.
hace muchas aproximaciones con eso. Entonces tengan mucho cuidado cuál texto está hablando y en qué momento se utilizan ciertas aproximaciones, ¿no? Porque en algunos textos de máquinas, Friday o el que yo les mencioné, el Saheb, no me acuerdo bien, traen mucho con esa relación. Y otros, pues les interesa más la conexión. Guru lo dice, ¿no? Que nos interesa más la conexión de la carga, asegurar la tensión nominal de la carga. Pero es que eso es que usted depende a dónde está usted parado, ¿sí? ¿Dónde se está parado? Si es el transformar en una carga, del transformador de la casa una carga, entonces le interesa más la conexión de la carga. Pues si usted está en una línea de transmisión, pues a usted le interesa desde el emisor hacia el receptor cuando se les cae. Entonces de pronto, bueno, hay conceptos de línea y le hablan de regulación, se los puede definir diferente. Depende de dónde se está parado, cuál es el problema suyo. En los problemas quizás, bueno, se hará más referencia a que, oiga, vamos a tratar con esta relación, ¿no? Pues si usted ve que estamos hablando de condiciones de carga nominal y eso, es más común eso. No obstante, aquí se hace esta resta muy sencillito, aquí, desde el punto de vista de magnitud. Al final la regulación es un número, ¿cuánto en porcentaje? ¿Cuánto en porcentaje es un número? A usted le interesa hablar desde el punto de vista de la magnitud, entonces usted no va a colocar aquí valor fasorial. Lo que pasa es que aquí se entiende más fácil. Entonces, si usted quiere definir aquí la regulación de tensión, ¿cierto? Pues, ¿quién va a hacer? Pues la tensión del emisor, o sea, la fuente, menos la tensión de la carga, sobre la tensión de la carga. En algunos textos le dicen plena carga, sin carga menos plena carga sobre plena carga, si usted está asegurando que aquí hay plena carga. Lo que pasa es que cuando lo mencionan así, plena carga, sacan otras aproximaciones, ¿sí? Pero pues, dejémoslo de esa manera general. Dejémoslo de esa manera general. Usted no necesariamente tiene que traer la tensión nominal de acá. No necesariamente tiene que traer la tensión nominal de acá, ¿cierto? Puede traer otra tensión un poquito menor. Pero usted sabe cuánto, usted con esa relación, pues sabe de cuánto necesita acá para obtener una cierta tensión ahí. Para que, pues, se suele. En algunos textos lo mencionan, ¿no? Tensión de la carga la hablan de plena carga, ¿sí? De plena carga, ¿sí? ¿Por qué lo hablan de plena carga? Porque están asumiendo que pues, vamos a operar en condición nominal. La tensión de la fuente sería acá. Y esta la llaman también tensión sin carga, ¿no? Se le suele llamar en algunas relaciones esta de S del source, ¿sí? Y se la ven como que BN no load, sin carga. O en vacío. Y esta de la carga, pues en algunos lados le suelen llamar la tensión de plena carga, de full load. Es decir, plena carga. Y si usted de pronto quiere reescribir esto de plena carga, tengo que decir cargabilidad igual a 1. ¿Sí? ¿Y por qué le llaman tensión de vacío? ¿Sí? Si usted tiene esto en circuito abierto, si esto es un circuito abierto, la tensión de aquí, ¿quién es? La misma tensión que está acá, porque aquí no hay corriente, pues la tensión de este man, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿sí o no? B igual a I por Z, si la corriente es 0, entonces pues mire que la tensión de acá es la misma de la fuente. Por eso le suelen llamar la tensión sin carga. Tensión sin carga se refiere a que eso fuera un circuito abierto. No hay nada conectado. Entonces, esta tensión. Más fácil, tensión de la fuente menos la tensión de la carga. ¿Sí? Hay unas aproximaciones que también hacen, ¿sí? Que eso lo vamos a mirar ahorita, dependiendo, voy a solamente para uno y los demás las escribo. Unas relaciones que hacen ahí en función del tipo de carga y del diagrama fasorial, ¿no? Y del diagrama fasorial. Oh, otra cosa. Ese concepto de acá, por favor, ese concepto de acá, bueno, aquí lo estoy dejando, vamos a darlo porcentual, ¿no? Por 100. Hay que tener mucho cuidado con la regulación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la regulación, ¿sí? Porque puede usted caer en un error, en el siguiente error. Usted, por ejemplo, ve el transformador ideal. ¿Sí? Imagínese eso. Algo muy sencillito. Vamos a mirar algo muy sencillito, ¿sí? Se tiene aquí una carga resistida, no nos matemos la cabeza. Usted imagínese que pues, es un transformador de 220, 440, ¿cierto? 220, 440, voy a poner aquí la impedancia de señor, ¿sí? No voy a tener en cuenta las pérdidas magnéticas, ¿sí? Y es un transformador de, no sé, 5 kVA. Y pues vamos a suponer que ese señor aquí son 440, ¿cierto? 440.
y la S nominal. ¿Cuánto sería la S nominal? Los 5 kVA, ¿sí? Y factor de potencia 1, ¿listo? Y factor de potencia 1. No voy a hacer el cálculo, simplemente vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién sería la tensión de la carga? Esa acá, ¿cierto? Y aquí estaría su fuente. No voy a hacer el cálculo, solamente quiero que ustedes reflejen lo siguiente, ¿sí? Usted con estos datos, y usted aquí tiene una impedancia, pongámosle un valor ahí, 1 más J05, por decirlo así, vamos, ¿cierto? ¿Cierto? Y usted viene y hace cosas como esta, ¿no? Usted, por ejemplo, puede calcular acá el E2, ¿cierto? Y aquí está el E1. Pero el E1, ¿quién es? La fuente, ¿cierto? ¿Y usted cómo calcula el E1? Aquí tiene S es igual a B por I, ¿cierto? Entonces de aquí está la corriente que es igual a S sobre B. ¿Listo? Voy a dejarlo indicado. ¿Cuánto sería la I de la carga? La S nominal, que serían los 5 por 10 a la 3, sobre la tensión, que sería los 440, lo que nos dé eso. ¿Listo? Lo que nos dé eso, ¿sí? Entonces por aquí viene la corriente de la carga. Voy a llamarle sub C. ¿Listo? Y usted viene y dice que E2, ¿quién es? Pues los 440 más la corriente de la carga por la impedancia, ¿no? 1 más J, pero sí. Y eso es un valor. Y luego usted dice que E1, ¿quién es? E2, y usted está pasando de un lado de alto a un lado de abajo, ¿sí? Entonces sería 440 sobre 220. Y eso le da un fasor, ¿listo? Y eso le da un fasor, ¿no? Es decir, que eso le da una magnitud, un ángulo, llámalo delta 1, ¿listo? Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo sería la regulación de tensión? Voy a ayudarles en ese pedacito. Aquí sería la tensión de la carga, la magnitud, ¿no? La magnitud, que serían los 4, ¿qué? 440. Y aquí va a estar dividida entre 440, ¿cierto? Pero aquí, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Aquí quién va? ¿Qué letra? E1, E2. E2. Y ustedes dirán, pero no es la tensión de la fuente. Si usted llega a poner la tensión de la fuente, aquí esta diferencia le va a dar una regulación gigante. Ustedes dicen, uy, ¿por qué pierde tanta tensión? ¿Sí? Si usted llega a poner aquí E1, ¿sí? Por ejemplo, si aquí usted hubiera puesto E1, hubiera sido un horror. Claro, usted pone aquí E1, esta diferencia le da, por ejemplo, imagínese un número más pequeño, ¿sí? Un número más pequeño, pongamos ahí 218, ¿sí? Y claro, usted le da una regulación grandísima, y eso, o sea, como 20%, 30%. ¿Y por qué cae tanto la tensión? ¿Sí? Se cae mucho la tensión. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que es que el concepto de regulación nos está mirando del punto de vista hacia la carga. O sea, si no lo trabaje, básicamente, el concepto de regulación, para que usted le vea el sentido de cuánto es la caída de tensión, ¿sí? Cuánto es la caída de tensión es con el modelo referido, no con el modelo, no con ese señor de acá. Claro, usted ve aquí esa tensión, pero como acá hay un transformador, hay un cambio de tensión, ¿cierto? Hay un cambio de tensión, ¿sí? Claro, entonces ese cambio de tensión usted va a ver que la regulación es exageradamente grande. Y, no tiene y miren que lo que le están diciendo es de un emisor a un receptor. Y usted comete el error de decir, no, esa regulación es muy grande, ¿por qué? Y no, es que la regulación no es que sea muy grande. Lo que pasa es que en el transformador tenga mucho cuidado, que eso usted lo tiene que evaluar en un circuito referido. O simplemente, si lo hace con BS, ¿qué tiene que hacer con BS realmente? Si lo quiere dejar en función de BS, ¿qué tiene que hacer? Quizá menos 440, pero usted tiene que ir hacia donde está el problema. Entonces usted tiene que hacer BS, pero lo tiene que referir. ¿Cuánto sería? 440 sobre 220. ¿Listo? Si usted lo quiere hacer en función de eso, usted tiene que trabajar toda la misma zona para que aquí la regulación la tenga sentido, ¿no? Porque usted dice, ¿por qué se cae tanto la tensión? No es que se caiga la tensión, hay una relación de transformación que le cambia el nivel de tensión, que es diferente. Pero la regulación lo que está evaluando es que tiene la tensión en un punto, ¿cuánto se le va a caer? ¿Sí? Ojo con eso, mire que la regulación le está diciendo a usted, tiene una tensión en un punto, ¿cuánto le llega al otro lado?
Claro, usted ve esto así, lo mete acá y usted ve ese cambio exagerado, pero es que no es una caída de tensión, es un cambio de nivel de tensión por un transformador. ¿Listo? ¿Claro para todos esto? Estoy de uno, no, sí, está bien porque estoy de un lado más bajo a un lado más alto. ¿Cómo? ¿Esta? Sí, porque estoy de un lado más alto a un lado más bajo. Sí, aquí está más, aquí era 220 sobre 440. Muy bien. Sí, tiene sentido, ¿no? Porque si está de un lado más alto, se va por un lado más bajo. A lo que quiero llegar es eso. El concepto de regulación, circuito referido. Si usted trabaja con este modelo, ojo, tienen que luego llevárselo cuando está su problema, ¿listo? Porque vuelvo y les digo, ¿no? Se va a pensar que la regulación es muy grande y no es así. La regulación es que sea muy grande, lo que pasa es que usted está demorando es una caída de tensión. Y esto, el transformador le está representando es un cambio de nivel de tensión, ¿listo? Un transformador, señor. Ya listo. Dice, un transformador está alimentado a 1929 volts. La relación de tensión es 1500 a 440, al menos ya sabemos que los 1929 están en el lado de alta, un poquito exagerado, pero están ahí. Dice que el transformador tiene una regulación de tensión del 6.3% cuando está alimentando una carga de 337 voltamperes y la carga tiene un factor de potencia máxima. Entonces calcula la impedancia equivalente del transformador en alta y desprecia las pérdidas en el cobre, ¿sí? Bajo esas condiciones se emplea el circuito equivalente aproximado. Entonces vamos por partes, ¿no? Primero empecemos por esa palabra clave que dice acá que estamos utilizando un circuito equivalente aproximado. Entonces ya viene a saber que ese es el modelito, ¿no? Usted ya conoce y reconoce que ese es el modelo que usted va a trabajar. Y aquí tiene su carguita. Y antes de empezar a escribir los parámetros, ya sabemos que es el circuito que vamos a trabajar, ¿cierto? En el cual usted tiene, por ahora lo puede escribir, una R en el núcleo, una X de magnetización, una R equivalente y una JX equivalente, ¿cierto? Perdón. Una JX equivalente. ¿Listo? Hasta ahí es el dibujo del transformador. Ahora sí empezamos a meter el problema. Está alimentado, o sea, quiere decir que aquí está la fuente de alimentación que tiene una magnitud de 1929 volts. Entonces, al yo colocar esta condición acá y este circuito, ojo que ese circuito que yo pinto acá, siempre que ustedes no vean como el simbolito ese, por decirlo de alguna manera, usted no ve esto, ya automáticamente en su cabeza debe tener claro que aquí es un circuito referido. Esto es un circuito referido, ¿cierto? Ese señor es un circuito referido, pero ya sabemos dónde va a estar referido. Porque si aquí yo coloco 1929, ya yo una vez sé que este está en el lado de alta. ¿Sí? Si yo hubiera colocado 1929 y lo multiplico por 440 sobre 1500, tengo entonces el circuito referido en el lado de baja. ¿Listo? ¿Claro para todos? Entonces usted por seguridad puede colocar aquí el término en alta, en alta, en alta, en alta. ¿Claro para todos? De una vez ya ponen esos términos. Estaremos referidos en el lado alto. Claro, usted sabe que aquí la alimentación es 1929. Y usted mira eso, bueno, ese es el lado de alta. ¿Y usted cómo sabe que es el lado de alta? Porque usted viene y reconoce esto, ¿no? Y eso es B alta, y eso es B baja, entonces, pues este valor está, digamos que más asociado al valor de alta, ¿sí? Si dando un valor diferente, no sé, 440, pues digamos que no es tampoco tanta información suficiente, ¿no? Porque pues 440 puede ser ponerlo en alto o en bajo. El circuito o el problema le tiene que haber especificado algo más, reductor o elevador, ¿cierto? Pues digamos que con esto es más que suficiente darnos cuenta que estamos en el lado de alto. Pero también me lo puedo haber traído al lado de baja, es decir, estos 1929, referirlos al lado de baja. ¿Y por qué me quedo en el lado de alta? ¿Por qué no me voy en el lado de baja? Porque es que, mire, aterrice su pregunta. ¿Cuál es su pregunta? El Z equivalente alta. El Z equivalente en alta. Si me hubieran preguntado el Z equivalente en baja,
yo me voy de una vez al circuito equivalente en baja, porque de una vez la idea es irnos a atacar el problema de manera local, ¿sí? Usted lo puede calcular aquí en alta. Y usted dice, no, yo quiero trabajar en alta. Y luego con la relación de transformación lo pasa en baja. Nadie le dice que no, y eso está bien. Pero lo más efectivo, como para ir al grano, vaya, mire dónde le están preguntando sus cosas, váyase para allá una vez. Busque el referido que le dé el problema exacto, ¿sí? Pues les digo, ¿no? Si estuviera preguntado el set equivalente en baja, pues usted puede estar acá y usted calcula este valor, ¿cierto? Y luego lo pasa a baja con la relación de transformación. O se va al grano a relaciones bajas y pasa todo a baja y ya tiene automáticamente el problema. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a la carga. La carga consume una potencia de ¿cuánto? 337. Voy a expresarla como una potencia compleja. Como somos factor de potencia máximo, quiere decir que el factor de potencia es 1. Entonces 337 más J0. Quiere decir que no hay reactivo. Entonces, ¿el señor de aquí qué es? Una resistencia, ¿cierto? Entonces, este señor de acá en teoría sería una resistencia, ¿cierto? Y voy a terminar de acomodar el dibujo acá, ¿sí? Entonces, miren que me hablan de una regulación de tensión, y esa regulación de tensión básicamente me está asociando esa tensión de acá con la tensión de acá, ¿cierto? La tensión de la carga, ¿sí? Ya no usted la tiene asociada acá. Entonces miren que la regulación de tensión es la tensión entre este punto y este punto, y de pronto para que usted lo vea mucho mejor, píntelo un nodo, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, ¿sí? Y viene por acá, viene por acá, viene por acá. Entonces miren que la larga es la tensión entre este punto y ese punto, ¿cierto? Entonces como que la rama de magnetización ni la estamos teniendo en cuenta, ¿sí? La rama de magnetización ni la estamos teniendo en cuenta, ¿sí? No nos interesan ni siquiera nos dan información de ello, no vamos a decir no nos interesa nuestros cálculos. Pero digamos que simplifiquemos esto un poquitico más. Aquí tenemos una resistencia, ¿cierto? Acá tenemos una tensión, no que sea circuito abierto, simplemente ya sabe que usted aquí tiene una alimentación de 1920, perdón, de 1929, ¿cierto? Volts, esa es su tensión, ¿sí? Ya sabe que esa resistencia, pues tiene una tensión que no la conoce, tiene una tensión que no la conoce, vamos simplemente de su C en alta, porque estamos en alta, pero conoce la potencia que consume ese señal, ¿sí? Que son 337 volamperes, factor de potencia 1, ¿listo? Y aquí pues, me hace falta dibujar la impedancia. Resulta y pasa que aquí hay otro término en el problema microlito, desprecio las pérdidas en el cobre. ¿Quién de los dos señores me entrega, quién consume pérdidas en el cobre? Resistencia. Como lo estamos despreciando, quiere decir que la resistencia es nula. Entonces simplemente, usted viene aquí y coloca en la JX equivalente en alfa. Pero lo que le están preguntando es ese valor de la reactancia, ¿sí? Lo único que le están preguntando quién es la reactancia. La resistencia, usted no la pinta, ¿sí? Ese señor es igual a 0 porque las pérdidas en el cobre es igual a 0. ¿Sí? Como las pérdidas en el cobre son 0, pues usted la elimina, ¿cierto? La cuestión es que usted cómo calcula una impedancia. Ahora sí, ¿cuál es el argumento que vamos a trabajar nosotros? ¿Usted cómo calcula una impedancia? La ley de Ohm nos dice pues, que ese X equivalente va a ser igual a ¿quién? Pues búsquese aquí una tensión, voy a llamarle de X, ¿cierto? Fasorial para que no nos pierda la cuenta. Aquí pues, ojo, que aquí hay un ángulo. Voy a ponerlo delta, usted puede poner el que usted quiera si quiere, ¿cierto? Sería la magnitud de esa tensión sobre la corriente que pase por ahí, ¿sí? Es decir, esa corriente que viene por acá, ¿cierto? ¿Cómo podría yo calcular esa corriente? Si yo conociera la tensión de acá, con esa potencia calculo la corriente, pero la pregunta es, ¿esta tensión yo la puedo relacionar con esta? Gracias a la regulación, ¿sí? Entonces ya sabe que 6.3 sobre 100, porque eso está en porcentual, ¿no? Les va a ser igual a ¿quién? A los 1929, perdón, 1929
menos la tensión de la carga en alta, dividido entre la tensión de la carga en alta. ¿Listo? Vamos a dar la definición esta, en este caso. Entonces, por favor me despejan y me dicen cuánto les da esa tensión. Métanle unas 5 o 6 y entrégamela con 6 cifras decimales. ¿Listo? Ah, bueno, listo. ¿Qué ganamos con tener la magnitud de esta tensión? ¿Cómo calcular la magnitud de la corriente? ¿Sí o no? ¿Cómo calcular la magnitud de la corriente? ¿Cuánto sería la magnitud de la corriente de su X? Porque miren que el problema lo puedo calcular con magnitudes, simplemente, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa magnitud? Pues la potencia, los 337, divide entre ese valor, los 1814.6754, ¿sí? Recuerde que S es igual a B por I y usted de acá, pues despeja la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da ese valor de corriente? La magnitud. 0.1857 amperes. ¿Listo? Por último, nos hace falta hallar Bx, ¿sí? Nos falta hallar Bx. Un horror que podrían hacer acá y que no lo pueden hacer. Es decir, bueno, recuerden que Bx, ¿quién es? Esa tensión menos esa tensión, ¿cierto? Esa tensión, ojo, es un fasor. Entonces es una resta fasorial. Es decir, que es de los 1929 al ángulo delta menos esa tensión de acá. No sé, ¿cuánto fue que nos dio? 2814.6750 a un ángulo delta. Usted puede suponerlo los dos. Puede decir que el de la carga es a 0 grados o el de delta a 0 grados. Pero el problema es que necesita hallar el otro ángulo. ¿Cuál hubiera sido el horrorcito? Restar esto menos esto. Si hubieran restado magnitudes, ténganlo. No lo puede hacer. Porque, ojo, que son fasores. Si usted hubiera dicho que Bx es 1929 menos los 1814, el módulo nunca le baja. Pues sería un horror. Porque es un resta fasorial. ¿Sí? Es una resta fasorial. Es una resta fasorial. Entonces nos tocaría tratar de construir el diagrama fasorial de acá. Simple y llanamente, a ustedes en circuitos 1 le enseñaron que este LBK, el diagrama fasorial de tensiones en un circuito serie, RL es un triángulo rectángulo. Esta tensión de acá, usted quiere representar esta suma, esta tensión es igual a estos dos, ¿cierto? Esta tensión de acá la suma de estos dos. En circuito 1 le enseñaron que esa suma fasorial de tensión en un circuito de RL o un RC siempre le va a dar un triángulo rectángulo, donde aquí usted puede tener la tensión de la resistencia, la tensión del inductor y la tensión de la fuente, ¿sí? Y la tensión de la fuente. Si no se la enseñaron, pilas ahí, repase el diagrama fasorial. ¿Sí o no? Entonces, Bx, ¿quién es? Pues los 1929, ahora sí, al cuadrado, menos los 1814.6754 al cuadrado, y eso le sacamos la raíz, ¿y cuánto nos daría el Bx? ¿Cuánto? 22 ¿qué? Volts. Entonces, el X equivalente en alta, que nos pide el problema, ¿quién es? Los 654.2276 dividido entre la corriente que nos había dado, ¿cuánto? 0.1857, ¿y cuánto nos va a dar ese valor de acá? ¿Cuánto? 3522.95. 3522. ¿Qué? 95 ohms. Y con eso resolvemos. Entonces vamos a revisar las expresiones fasoriales de Soñera. Aquí a ver. Vamos a definir las siguientes expresiones fasoriales. De ahí ustedes pueden redefinir algunas cositas. Vamos a ir construyendo. Vamos a hacer el primer caso. El caso número 1 es cuando la carga es inductiva. ¿Listo? La carga es inductiva, ¿sí? Vamos a empezar de entrada para construir
El diagrama fasorial básicamente es como una sumatoria de tensiones, ¿sí? Lo que nos interesa es construir el diagrama fasorial que represente esta suma, que es Bs, que va a ser igual al Bx, al B de carga, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño ajuste, que el B de carga pues es un B de carga a un ángulo 0 grados. No nos compliquemos la vida tanto, ¿listo? No nos compliquemos tanto la vida, ¿listo? Entonces, ¿cómo grafica usted este fasor? Se va al plano complejo, arranca con la magnitud, ¿cierto? Con la magnitud, y luego ¿qué tiene que hacer? Girarlo en el sentido antihorario, los grados necesarios. En este caso, como estamos a 0 grados, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos el señor de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? En función de la carga, en función de lo que vamos a hacer ahorita, obtiene usted el resto. La corriente, lo voy a poner en color azul. La corriente, ¿cómo tiene que estar con respecto a ese señor? Ustedes miren que ese es el giro de los, ese sentido es el giro de los fasores. ¿Listo? Esa corriente, la corriente en una carga inductiva, ¿cómo está con respecto a la tensión? ¿En atraso o en adelante? En atraso. En un circuito RL, la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Si fuera un circuito L, 90 grados, entonces estaría atrasada, ¿sí? Debería estar hacia abajo, ¿no? Atrasada, ¿sí? Según el sentido del giro. Entonces, por acá, voy a acelerar un poco, aquí tendría la corriente de la carga. A un ángulo, no sé, θ. Como estamos a 0 grados, aquí estoy suponiendo 0 grados, ¿no? Como estoy suponiendo 0 grados, ese θ es el mismo ángulo de la impedancia de esta carga, ¿sí? Como estamos, pero eso es porque estamos a 0 grados, ¿no? θ sería el ángulo de la impedancia de la carga. Automáticamente, es decir, que el ángulo de la corriente es... Pero esta diferencia, digamos, esta diferencia siempre va a ser el ángulo de la impedancia, ¿no? Esta diferencia de ángulo. Lo que pasa es que, pues, esta diferencia siempre va a ser el ángulo, siempre va a ser esto, ¿qué? El ángulo de la carga. Lo que pasa es que si estamos a 0 grados, la tensión, el ángulo de la carga, el ángulo de la impedancia de la carga es el mismo ángulo de la corriente, solamente que uno es menos del otro. ¿Sí me hago entender? Pero eso solo en el caso que esa tensión sea 0 grados. Entonces, sencillo. Usted va ahora, este vector rojo, sumarle ese señor de acá, pero lo vamos a sumar por partes, ¿sí? Lo vamos a sumar por partes. Y miren de la siguiente manera. Esa corriente atraviesa estos dos manos, ¿cierto? La tensión es de acá y la suma de estos dos, ¿cierto? Y sé cómo suman vectores cabeza a cola. En el siguiente lo debo empezar a sumar acá. Entonces voy a sumar esta como un pedacito de este. Sencillo. Esta corriente atraviesa el señor de acá. La corriente y la tensión, la resistencia, ¿cómo están? En fase, es decir que tiene el mismo ángulo de fase. Entonces este mismo ángulo lo voy a tener acá, ¿sí? Entonces aquí yo vería BR y ¿cómo es el ángulo de la tensión? ¿Cómo es el ángulo de la tensión con respecto a la corriente en una carga inductiva? La corriente está trazada a 90 grados, quiere decir que la tensión estaría adelantada 90 grados, es decir, 90 grados. Entonces para verlo acá, los 90 grados. De aquí llamaríamos esto B sub L, ¿cierto? Y aquí estarían 90 grados. Y cerrando esto, ¿estaría quién? Bx. La resultante, ¿quién es? Usted sacó cabeza cola, ya lo sumó todo. Entonces, donde inició y terminó, es la resultante que sería B sub S. Y este ángulo lo llamamos delta. Después, ¿sí? Después, recuerden que un vector, un fasor está girando, ¿sí? Un fasor está girando. Un fasor está girando, ¿cierto? Por lo que, por ende, por ejemplo, el resultante negro que estaría armando. Bueno, supongo que va a quedar bonito. Un radio de acción, ¿cierto? Un círculo, ¿sí? Está armando un círculo. Uy, está armando un círculo, ¿sí o no? Si él está girando, ¿qué está armando? Un círculo, ¿cierto? Es decir que desde este punto hasta este punto, donde estaría el radio, realmente aquí donde estaría ese radio, suponiendo que me quedo bien, desde aquí hasta acá, sería realmente la magnitud de B sub S, ¿cierto? Sería la magnitud de B sub S, ¿sí? Sería hasta acá, es decir, este pedacito de acá
¿cierto? Y voy a trazar aquí una línea punteada de otro color. Entonces digamos que, ¿quién sería la tensión de la impedancia? En magnitud, ¿quién sería? El pedazo es el negro menos el pedazo en rojo, ¿cierto? Resulta y pasa que, pues mire que aquí, como esto es un círculo de acción, y esto es un círculo de acción, también se tiene que incluir ese pedacito, ¿cierto? O sea, el pedazo negro, ¿quién es? Es este grandote de acá, de este punto negro hasta acá, menos este. Pero como este pedacito es tan chiquitico, ¿sí? Entonces, este pedazo de acá se aproxima con este, ¿sí? O sea, ese pedacito lo podemos eliminar. Es decir, que podemos utilizar el vector negro como hasta acá, menos este, ¿sí? ¿Sí puedo entender? Digamos que el pedacito en verde, mira, se puede despreciar. Y la idea es que la caída de tensión, la regulación sea lo más pequeña posible. Si la caída de tensión es muy pequeña, pues es un argumento para decir que esto es despreciable, ¿sí? Y si ustedes de pronto caen en cuenta, por el término interno, este ángulo aquí, ¿quién sería? Y este ángulo aquí, ¿quién sería? Este sería el teta. Teta. Y ese pedacito de subsequio, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama, por ejemplo, ese pedacito de su R? B sub R se llamaría pues la corriente por la resistencia, y el B sub R, ¿quién sería? Pues la corriente por la reactancia, ¿cierto? Solamente ese pedacito, ¿no? Ese pedacito. Y si usted le mete toda la trigonometría posible, usted va a darse cuenta que la diferencia entre la aproximación, ¿no? Que el B sub S menos el B de carga en magnitud, ¿no? Es aproximadamente, ¿sí? Es equivalentemente aproximado, porque no estoy metiendo el verde, es simplemente, pues, BR, perdón, pues sí, sería este pedazo de acá, es decir, este pedazo de naranja, el pedacito de naranja, ¿quién es? Ahora sí. El pedazote grandote que lo dejaste aquí, ¿no? Menos lo verde, menos lo rojo, simplemente ese pedacito que está naranja, ¿sí? Es la diferencia entre esos dos. ¿Sí me va a entender? Entonces, el pedacito de naranja, ¿quién es? Rápidamente, si usted le mete trigonometría a eso, no va a meter con los resultados. Usted se da cuenta que eso va a ser la corriente por la resistencia por el coseno de teta más la corriente por la resistencia por el seno de teta. Entonces, digamos que esa es una forma también de obtenerse la regulación, porque mira que aquí está la diferencia de. Aquí está la diferencia de ¿qué? De tensión. La magnitud le entregaría eso sería la caída de tensión, ¿no? Aquí estaría la caída de tensión. Entonces, esta caída de tensión, y usted le llega a dividir entre el valor de eso, de la carga, pues aquí también ve la regulación de manera fasorial, ¿no? Esto de manera fasorial. Pero esto es una aproximación porque no está teniendo en cuenta lo verde, ¿sí? Pero esa aproximación solamente es válida ¿para quién? Carga inductiva, porque el diagrama fasorial va cambiando si es carga capacitiva o si es carga resistiva, ¿sí? Entonces, esos son los dos casos que ustedes se pueden leer. Eso es muy sencillo de obtener, ¿no? Usted simplemente aquí mete trigonometría, ¿sí? ¿Cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Solamente aquí trigonometría y usted saca estos pedacitos. De una manera muy sencilla. Estos pedacitos donde vienen, usted saca aquí la trigonometría. ¿Listo? Los demás casos ustedes lo pueden ver y se van a dar cuenta que pues no es complicado. Pues usted sabe que este pedacito, ¿por qué aquí coloqué un seno? Porque me interesa este pedacito de acá, ¿cierto? Para que rápidamente entiendan, ¿por qué utilicé seno acá? Si este es teta, este es coseno, este es seno. Si este es teta, este es ¿quién? Entonces sería el coseno, ¿cierto? Entonces, pero digamos que ustedes entienden cómo obtener esto, esto es una aproximación. Entonces, los demás casos se los dejo que ustedes lo lean en el libro este que les comenté.